Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría, con su paz, permanezca siempre con todos vosotros. Seguimos rezando por nuestros difuntos en esta misa votiva, por ellos. También hoy se une en esta jornada de noviembre la memoria facultativa de San Martín de Porres, uno de los primeros frutos de santidad en la tierra de América Latina, nacido en Lima en 1579. En 60 años se destacó de su amor al prójimo, ayudando como un hermano de orden de los predicadores dominicos a muchos pobres, a muchos enfermos, con conocimiento de medicina que adquirió en su casa. Era hijo de un español y una esclava negra, entonces no fue tratado al igual que los demás de raza blanca, colonizadores de aquellas y evangelizadores de aquellas tierras, ¿no? Pero de todas formas, en su gran humildad destacó de su santidad, amor a la Eucaristía, amor a la Iglesia y conservando fielmente la fe católica, predicando a los pobres con su caridad también el Evangelio. Pidamos su intercesión por nosotros pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles, vida de los justos, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a tus siervos difuntos, para que quienes profesaron el misterio de nuestra resurrección merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Y tú que has conducido a San Martín de Porres a la gloria celeste por el camino de la humildad, concédenos seguir ahora sus admirables ejemplos para que merezcamos ser elevados con él a los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque del Señor es el reino, Él gobierna los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado a avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y por ello no puedo ir». El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: «Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el Señor dijo al criado: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurados el que coma en el reino de Dios. Esta bienaventuranza que no dice Jesús, sino escucha de labios de uno de sus oyentes, Él la confirma dando aquella parábola sobre los invitados al reino de Dios, o el banquete del reino de Dios, banquete mesiánico. Y entonces aquí vemos en conclusión de esta parábola inventada por Jesús que, a pesar de que por muchas razones los padres de la Iglesia ven aquí también las tres grandes enemigos de nuestra unión de Dios y en gracia, que son el afán de poder, afán de poseer y también lujuria de la vida. Me acabo de casar, por ello no puedo ir. Pues por varias razones, por eso todo el pecado de soberbia, los invitados no entran al banquete. Pero Dios está llenando su reino de todas las naciones, todos los pueblos, lo que hemos dicho al inicio de la misa. San Martín de Porres, fruto de la tierra de América Latina, pues entra en este reino de Dios, banquete mesiánico. Y ahora también nosotros estamos invitados
en el siglo XXI, cada uno de cada continente, cada raza, cada nación, cada lengua está invitado por Dios a entrar en el misterio de banquete mesiánico, unión de su corazón, de su persona humana con Dios que se revela en su Hijo, Mesías, Cristo. Pero nos excusamos por otra razón, no tenemos tiempo para Dios, hay tantas cosas que hacer en este mundo, construir paraíso terrenal que no nos queda todavía ni atención, no es importante para nosotros, ni tiempo para construir nuestra unión eterna, pensar en la salvación del alma, inmortalidad de nuestro ser humano. Y así no entramos, convidados y no elegidos. Es un drama la situación del mundo que no responde a Dios, que invita a su felicidad, invita a su alegría de amar, de creer en Él, en su providencia, en la sabiduría paternal de nuestro Dios y todos los frutos que da unión con Dios, vivir en gracia, ¿no? Esparcir la luz, estar unidos con Dios que se desentraña para sus hijos, ¿no? Nos quiere dar a sí mismo. Qué grandeza ser morada de Dios. Y es el misterio de comunión que en la Iglesia, este reino de Dios que empieza aquí, pues está avanzando en nosotros. Unión con Dios, comunión con Dios, ¿no? Pasando a la primera lectura, pues sigue segundo capítulo de la carta a los Filipenses, donde primero Pablo invita a la comunidad cristiana a reconocer los sentimientos que hay en el corazón de Dios encarnado, de Jesucristo, caridad, humildad, y después diciendo: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Les está citando el himno que seguramente que lo conocían, porque él lo toma de la liturgia de los primeros cristianos. Según biblistas, proviene ya de los años 50. Él lo cita como 10 años después, como un himno cantado por los primeros cristianos sobre la divinidad de Jesús, que deja su rango divino para hacerse esclavo de nosotros, hecho semejante a los hombres. No tenían todavía conceptos filosóficos de persona, dos naturalezas. Todo eso vendrá después, en los siglos de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo nos iluminará para dar cabida a estos misterios que ya se nos revelaron, pero faltaba como expresión humana, filosófica, para poderlo comprender mejor, ¿no? Pero a su manera ellos están expresando que en el nombre de Jesús está Dios y aquel verdadero hombre que hemos visto, tocado, oído, y que como consecuencia, reconociendo la divinidad de Jesús, Él llama a todo hombre en la tierra y a toda criatura de más allá, angelical, que reconozcan esta grandeza de Dios encarnado, que a nombre de Jesús, persona de Jesús, podríamos hoy decirlo, toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, toda rodilla reconozca esta divinidad, realeza, Rey, Mesías, ¿no?, de Jesucristo, el Señor. Jesucristo es Señor, es Dios, ¿no?, como sello de esta fe de la Iglesia Apostólica, ¿no? Que no nos digan hoy día, protestantes y otros, que todo eso viene del siglo II, III, como pues una invención posterior de los cristianos que no sabían cómo, digamos, engrandecer el misterio que creen, y por eso se inventan divinidad de Jesús. Eso ya se lo inventan, esta manera de razonar el ario y arianos, ¿no? Jesús no es Dios. Y esta herejía sigue avanzando en la Iglesia del siglo XX y XXI, reduciendo a Jesús, Dios, a lo humano, ¿no? Un buen amigo, un gran fundador de una de las religiones, ¿no?, que hay varias y hay que tratarlas al igual. Y él, entre Buda, Mahoma y otros, un hombre como cualquiera.
herejía tan antigua que nada que ver con la fe de la Iglesia, con lo que hemos expresado en la Sagrada Escritura. Jesucristo es el Señor, es Dios. Dejó de su rango divino, o más bien lo unió con la naturaleza de la criatura para redimirla, rescatarla del abismo de nuestra muerte eterna sin Dios. Y con eso, pues quiero acabar con lo que es consecuencia de nuestra fe verdaderamente cristiana, católica, ¿no? Jesucristo Dios. Si Él es Dios, si Él inventó el sacrificio eucarístico y nos lo transmite, deberíamos seguir con esta llamada de los primeros cristianos, con la tradición apostólica, que toda rodilla se doble delante de la persona de Dios y hombre verdadero. Toda rodilla se doble, el Salmo, ¿no? Que todas las personas se postren ante ti, Dios, ¿no? He encontrado ayer, ordenando un poco, pues, estantería de mi biblioteca, una revista italiana, El Timone, donde mis ojos se pararon en una imagen, está dedicada a la herejía de Lutero, la imagen que presenta el culto luterano, culto de los protestantes, en torno del año 1580 sale esta imagen de una iglesia protestante luterana en Torslunde, de la Dinamarca, y presenta la misa luterana, predicando Lutero desde el ambón y recibiendo comunión y la sangre de Cristo del cáliz. Los luteranos están de rodillas y el sacerdote luterano les da a la boca la comunión y después acerca el cáliz para que beban sangre de Cristo, también cada uno a su boca. Todavía, 60 años después de aquella explosión de protesta de Lutero, su rebelión contra el Papa, y él sigue avanzando en sus errores por la soberbia que tiene, no acepta al Papa, no acepta después todo que viene de las iglesias católicas, tiene que abolir todo para que resurja de nueva manera él, creador de la forma nueva de creer en Dios, la fe totalmente sentimental, no basada en la razón, ¿no? Como fruto de su respuesta, solo escritura, solo yo voy a inventar cómo hay que creer, ¿no? Y rechazando muchos libros bíblicos porque no estaban de acuerdo con lo que él inventaba y proponía. Pero no se atrevió ni a abolir la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso será posterior. De Inglaterra vendrá. Y de Inglaterra vendrá que como católicos están de pie ante Jesús, Dios en la Eucaristía, están de rodillas ante Jesús en la Eucaristía, entonces tenemos que protestar y ponernos de pie. Como ellos reciben con reverencia y con gran amor a Jesús a su propia boca, sabiendo del valor del sacerdocio, manos consagradas, nosotros lo vamos totalmente a invertir de manera nueva, protestando, así que a la mano y sin adorarse. Y esta manera protestante del siglo XX resurge después del Concilio Vaticano II y este despertar de quimera, de invenciones litúrgicas en los países protestantes. Y como desobediencia, al final de años 60, se introduce por diferentes conferencias episcopales a la Iglesia. Es como explosivo que está minando la fe de los católicos en la divinidad de Jesús. Hoy día muchos ya no creen en la presencia real de Jesús ni en su divinidad, fruto también de aquellas posturas que adoptaron de los rebeldes, de los herejes. Pensémoslo. Lo digo a nosotros, lo digo también a los oyentes de Nazaret Televisión. Pensémoslo. Volvamos al himno de Filipos, que toda rodilla se doble ante persona de Jesucristo, que es Dios, es el Señor. Con la fe de los apóstoles, presentemos a Dios nuestras peticiones, necesidades, para que el Señor acreciente la santidad de la Iglesia, su fidelidad a la doctrina de los apóstoles. Roguemos al Señor para que
quienes no conocen todavía a Dios verdadero, sean iluminados por el Evangelio de Jesucristo, Dios encarnado. Roguemos al Señor. Pidamos por los difuntos almas del purgatorio para que sean liberados de sus sufrimientos, tormentos y limpios de corazón puedan adorar a Jesucristo Dios con los ángeles en el cielo. Roguemos al Señor. Y para que nosotros vivamos siempre en la gracia de la comunión íntima con el Señor y durante todo este día vivamos con los cimientos de Cristo en alabanza divina, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este servicio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza, gloria a su nombre, para nuestro bien, toda su santa Iglesia. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que limpies en la sangre de Cristo los pecados de tus siervos difuntos por medio de este sacrificio. Y a los que ya habías lavado con el agua del bautismo, purifícalos sin cesar, con indulgencia amorosa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo divino, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión y de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte hoy en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la fe, por la caridad. Acuerde también nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de difuntos Ricardo López Martínez, Luis López de Torres, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La imagen presentando el culto luterano del siglo XVI, el altar no está separado de la pared donde está la cruz. Ellos rezaban, presididos por sacerdote, ministro del culto, a Dios, todos juntos, ante la cruz del Señor. Vamos a decir a nuestro Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Señor Jesucristo, Señor Dios, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Jesucristo, Dios, ante el cual debería postrarse toda la tierra y el cielo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de virgen, Rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio. Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino. Al eterno Padre con el Hijo eterno, y el Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Brille, Señor, sobre ellos la luz eterna. Vivan con tus santos por siempre, porque tú eres bueno y compasivo. Oremos. Después de recibir el sacramento de tu Hijo unigénito, que en favor nuestro fue inmolado y gloriosamente resucitó, te pedimos humildemente, Señor, por tus siervos difuntos, para que purificados por tu misterio pascual, sean glorificados con el don de la resurrección futura, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos tan misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.